El proyecto CCE, al involucrar a un actor estatal extranjero, China, en la infraestructura crítica de telecomunicaciones de Chile, encuadraba perfectamente dentro del espectro de amenazas que la contrainteligencia está diseñada para mitigar. Sin embargo, el proceso de decisión sobre el CCE pareció ignorar por completo la existencia de la ANI como órgano de asesoría estratégica. El gobierno del presidente Gabriel Boric avanzó en la tramitación de un proyecto que, por sus características, debió ser objeto de un análisis exhaustivo por parte de la agencia de inteligencia. La aprobación de un decreto que otorgaba una concesión de 30 años a una empresa estatal china para operar una infraestructura vital sin una evaluación de seguridad nacional pública es anómala y sugiere que el proyecto fue tratado como un mero acuerdo comercial o una cuestión técnica de ingeniería, en lugar de la elección geopolítica que era en realidad la intervención del gobierno de EEUU. Demostró que el error no residía en los detalles técnicos del cable, sino en la concepción misma del proyecto desde una perspectiva de seguridad nacional, un error que la ANI tenía la obligación legal y ética de detectar y corregir. Esta omisión tiene profundas implicaciones políticas e institucionales. Al no participar en la fase de deliberación, la ANI permitió que el Ejecutivo tomara una decisión de alto riesgo basada únicamente en criterios de conveniencia económica o la promesa de posicionamiento digital, ignorando las consecuencias potencialmente devastadoras que podrían derivarse de una alineación estratégica con un adversario geoeconómico y geopolítico. Este vacío institucional es peligroso porque socava la eficacia de todo el sistema de seguridad nacional del país. Si la agencia de inteligencia principal no cumple con su rol de guía estratégica, el presidente opera sin un mapa claro de los peligros latentes, haciéndolo vulnerable a sorpresas negativas y a ser utilizado como un instrumento de la política exterior de otros actores internacionales. La crisis posterior, donde el propio gobierno tuvo que pedir explicaciones por la partida doble ante las comisiones de relaciones exteriores, es la consecuencia visible de esta falla sistémica. La falta de asesoría efectiva también revela una posible debilidad estructural dentro de la propia ANI o en los mecanismos de coordinación interinstitucional. Podría haber sido una cuestión de recursos, de falta de especialización en temas de geoeconomía y ciberseguridad, o de una cultura institucional que prioriza otros tipos de inteligencia, militar y tradicional, sobre la inteligencia económica y de seguridad de la información. Sea cual fuere la causa, el resultado fue el mismo: una brecha crítica entre la realidad de la seguridad nacional en el siglo XXI y la capacidad del aparato de inteligencia chileno para responder a ella. La decisión de dejar la resolución del problema a la puerta del nuevo gobierno, como lo hizo el presidente Boric, aunque política, reconoce implícitamente que el proceso de evaluación original estaba defectuoso y que se requería una nueva perspectiva, una perspectiva que la ANI no pudo aportar en su momento. Esta situación obliga a una reflexión profunda sobre la relevancia y el mandato de la ANI en un mundo donde los mayores riesgos ya no provienen únicamente de las Fuerzas Armadas, sino de las redes de datos y los flujos financieros globales. Fortalecimiento de la ANI, reformas normativas y desarrollo de capacidades para la era digital. La experiencia con el proyecto Chile-China Express constituye una lección dolorosa pero esencial sobre las deficiencias en la arquitectura de seguridad nacional chilena, particularmente en lo que respecta a la capacidad de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, para hacer frente a los nuevos desafíos. Para evitar la repetición de errores, es imperativo impulsar un programa integral de fortalecimiento de la ANI que abarque tanto la reforma de su marco legal como el desarrollo de capacidades analíticas especializadas. Este proceso debe redefinir el rol de la agencia, transformándola de un cuerpo reactivo a uno proactivo, capaz de anticipar y gestionar los riesgos geopolíticos en el dominio digital. El primer pilar de esta reforma debe ser una actualización profunda de la Ley número 19.1974 que rige la ANI. La ley actual necesita ser modificada para reflejar el cambio en la naturaleza de la seguridad nacional, donde la infraestructura digital es tan crucial como las tradicionales defensas terrestres o marítimas. Es necesario ampliar y modernizar la definición de infraestructura crítica. Actualmente, leyes como la Ley de Ciberseguridad de Chile ya reconocen sistemas como los de telecomunicaciones como esenciales para el funcionamiento del país. La reforma de la Ley 19.1974 debería incorporar explícitamente las redes de telecomunicaciones submarinas y terrestres, así como los centros de datos, dentro de esta categoría.
Esto otorgaría a la ANI una base legal sólida para intervenir en proyectos de este tipo. Además, la ley debería otorgar a la ANI mandatos más claros y potestades para realizar evaluaciones de impacto de seguridad nacional, EISN, obligatorias para cualquier proyecto que involucre la inversión o operación de infraestructura crítica por parte de entidades de países clasificados como adversarios estratégicos o que posean leyes de extraterritorialidad, como la mencionada Ley de Seguridad Cibernética de China. El segundo pilar es el desarrollo de capacidades analíticas especializadas. La ANI no puede seguir operando con un enfoque monolítico. Es imperativo que invierta masivamente en construir equipos de expertos con conocimientos profundos en geoeconomía, derecho internacional de los espacios públicos, como los océanos y el espacio, estrategia de grandes potencias y ciberseguridad. Estos analistas deben ser capaces de leer no solo los documentos de licitación, sino también las señales geopolíticas subyacentes, entender las implicaciones de iniciativas como la BRI de China y evaluar el riesgo de coerción económica. Se podría incluso considerar la creación de un centro de excelencia dedicado exclusivamente a la seguridad de la infraestructura digital, similar a las unidades de inteligencia económica que existen en otras agencias de inteligencia avanzadas, fomentando la colaboración con expertos del sector privado y académico para mantenerse al día con la tecnología y las tácticas cambiantes. Finalmente, la ANI debe adoptar un nuevo mandato activo. El modelo actual parece ser predominantemente reactivo, esperando a que ocurran los eventos para analizarlos. El mandato futuro debe ser proactivo. Esto implica alerta temprana activa. La agencia debe monitorear de forma sistemática y continua las ofertas de inversión extranjera en infraestructura crítica, especialmente aquellas provenientes de actores estratégicos identificados. Debe estar en capacidad de emitir alertas tempranas al Consejo de Seguridad Nacional y al Ejecutivo cuando detecte patrones o propuestas que indiquen riesgos geopolíticos, de soberanía o económicos. Asesoría obligatoria en procesos de decisión. Se debe legislar para que la ANI tenga un rol consultivo vinculante en la fase inicial de evaluación de todos los proyectos de infraestructura crítica. Ningún contrato de concesión o acuerdo de inversión relevante debería poder avanzar sin una evaluación de seguridad nacional emitida y aprobada por la ANI. Este requisito garantizaría que la perspectiva de la seguridad nacional sea integrada desde el inicio del proceso, en lugar de ser una idea tardía o un obstáculo insuperable. Coordinación interinstitucional robusta. La ANI debe ser nombrada como líder de un grupo de trabajo interinstitucional permanente, compuesto por representantes de MTT, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Banco Central y otros actores relevantes. Este grupo sería responsable de desarrollar protocolos estandarizados y rigurosos para la evaluación de riesgos de proyectos de alto perfil, asegurando que todas las dimensiones, técnica, legal, económica, política y de seguridad, sean examinadas de manera holística y profesional. Implementar estas reformas no es solo una cuestión de ajustar leyes o crear departamentos, es un cambio cultural fundamental para la ANI y para el sistema de seguridad nacional chileno. Requiere una mayor inversión presupuestaria, una renovación de la cultura organizacional hacia el pensamiento estratégico a largo plazo y, fundamentalmente, el establecimiento de una relación de confianza y colaboración con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, basada en la entrega de inteligencia precisa, imparcial y oportuna. Solo a través de este fortalecimiento integral podrá la ANI cumplir con su misión constitucional y proteger verdaderamente los intereses de soberanía y seguridad de la República de Chile en un mundo cada vez más conectado y competitivo. Preguntas clave para el nuevo gobierno y sus aliados parlamentarios. Transparencia y acción estratégica. La gestión del caso Chile-China Express ha dejado una herencia compleja para el nuevo gobierno de José Antonio Kast y para el Congreso, donde su coalición parlamentaria tendrá una influencia decisiva. Para navegar esta herencia y sentar las bases para una política de seguridad nacional efectiva y transparente, es imperativo formular preguntas directas y sustantivas. Estas preguntas buscan, por un lado, exigir transparencia sobre la inteligencia que pudo haber existido previamente y, por otro, forjar una hoja de ruta clara para la reforma institucional y la defensa de la soberanía digital. Sobre la transparencia de inteligencia previas y la evaluación del contexto actual, dirigido al gobierno. Primera pregunta. Solicitud de documentación y evaluación del proceso. Señor presidente electo Kast, durante la transición de gobierno, su equipo recibió información sobre el estado del proyecto Chile-China Express.
Antes de esta transición, ¿existía alguna documentación de inteligencia clasificada o no clasificada en los archivos de la ANI o de otros organismos de seguridad, como el DGC, que evaluara los riesgos geopolíticos, de soberanía digital o de seguridad de la operación del CCE por parte de China Mobile International? Si dicha información existía, ¿por qué no fue puesta a disposición del entonces gobierno de Sebastián Piñera, ni posteriormente del gobierno de Gabriel Boric, para permitir una evaluación estratégica seria y oportuna antes de que el proyecto avanzara a una fase tan comprometedora? Segunda pregunta. Análisis del entorno de decisión. Su gobierno ha indicado que la decisión sobre el CCE será dependiente de su administración. Ante la fuerte presión y las advertencias directas del gobierno de Estados Unidos, que ha calificado el proyecto como una amenaza a la seguridad nacional de la región, ¿cuál será el criterio definitivo y superior para decidir el destino del proyecto? ¿Será un análisis técnico-económico aislado, el peso de la presión diplomática de un aliado estratégico o el resultado de una nueva evaluación de inteligencia nacional sobre los riesgos y beneficios para Chile, considerando su posición en la rivalidad global? Tercera pregunta. Clarificación de la postura estratégica. El embajador de EEUU expresó confianza en que su administración tomaría la seguridad de la información en serio. ¿Cuál será la directriz explícita de su gobierno respecto a la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones? Establecerá condiciones contractuales estrictas y verificables para cualquier concesión futura, como salvaguardas de datos, prohibiciones de extraterritorialidad legal y cláusulas de soberanía que prevengan el acceso no autorizado por parte de terceros países? Sobre la reforma institucional, el control legislativo y la directriz de soberanía dirigido a los parlamentarios castistas. Primera pregunta. Fortalecimiento legal de la ANI. El caso CCE expuso una grave debilidad en nuestra capacidad de asesoría estratégica. Como partido con influencia en la próxima legislatura, ¿apoyará usted impulsar una reforma a la Ley 19.974 para fortalecer las atribuciones de la ANI? Específicamente, ¿defenderá usted la creación de un mandato obligatorio para que la ANI realice evaluaciones de impacto de seguridad nacional, EISEN, para toda inversión o concesión de infraestructura crítica por parte de entidades extranjeras, especialmente de actores estratégicos con leyes de extraterritorialidad como la de China? ¿Cómo garantizará que la próxima ANI pueda actuar de manera proactiva y no solo reactiva, evitando futuras crisis similares? Segunda pregunta. Garantía de transparencia y control legislativo. Para ejercer nuestro control constitucional sobre la política exterior y de defensa, el Congreso debe recibir información adecuada. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas y transparencia propondrá para asegurar que la ANI entregue sus informes de inteligencia sobre proyectos de alto riesgo al Comité de Defensa Nacional y a la Comisión de Relaciones Exteriores? ¿Cómo se regulará la difusión de esta información para proteger las fuentes y métodos, mientras se permite al Congreso ejercer un control efectivo y público sobre las decisiones que afectan la seguridad del país? Tercera pregunta. Definición de una política de soberanía digital. Ante la evidencia de que la infraestructura digital es un dominio de la soberanía nacional, tan importante como cualquier otra frontera, ¿cuál será la directriz de su gobierno para futuras licitaciones de cables submarinos? ¿Establecerá una política de preferencia por consorcios con socios de países miembros de la OTAN o de la OCDE que compartan valores democráticos y estándares de derechos humanos? Alternativamente, impondrá condiciones contractuales estrictas y auditorías independientes como requisito indispensable para cualquier concesión, garantizando la protección de datos sensibles y la soberanía sobre las rutas de comunicación estratégicas. Estas preguntas no buscan culpar, sino construir. Respondidas con honestidad y liderazgo, pueden catalizar un debate nacional crucial sobre la dirección que Chile desea tomar en la nueva era geopolítica y digital. La respuesta a estas interrogantes definirá si la lección aprendida del CCE servirá para fortalecer las instituciones de seguridad del país o si se quedará como un episodio de crisis diplomática olvidado.